Primero vamos a dar una capa base de Corvus Black sobre toda la araña. Una vez la capa base esté seca, vamos a darle un lavado con la tinta Null Oil. Una vez seca la capa de Null Oil, vamos a darle un pincel seco con el pincel muy descargado de Skaven Blood Dinge. Hacemos pasadas muy rápidas y muy suaves. Ahora con una mezcla de partes iguales de Skaven Blight Dinge y Stormbringer Fur vamos a hacer un perfilado de todos los salientes y las partes más prominentes de nuestra miniatura. Con cuidado, en las partes que más sobresalen utilizamos el perfil de nuestro pincel. Fuera de cámara, para corregir un poquito las zonas donde me he excedido de pintura, he dado un poquito de veladuras en las zonas de sombra máxima con negro, ¿vale? Es decir, le doy directamente a Abaddon Black mezclado con agua y lo doy en las sombras máximas para arreglar, ¿vale? Siguiente paso, lo que vamos a hacer es con Downstone
aplicar un poquito luces máximas con toques muy sutiles en las puntas más prominentes de la miniatura. Este paso tiene que ser muy pequeñito para no estropear el paso anterior. ¿Vale? Si os fijáis, solo doy en la parte de luz máxima. Aplico también algún punteado para difuminar un poquito, sobre todo en esta especie de puntos que tiene en las patas. Con XV88 vamos a pintar todas las pústulas de la araña. Una vez secada la capa anterior, vamos a dar un lavado en las pústulas con Agrax Earthshade. Aprovechando mientras seca el paso anterior del lavado, vamos a pintar la parte de la piel de la araña con Pink Horror. Con un pincel viejo y un poquito descargado vamos a aplicar la técnica del punteado con ese mismo Pink Horror en el cuerpo de la araña. Necesitamos tener cuidado, no manchar zonas que no queremos pintar. Si luego hay zonas más pequeñitas que queremos también aplicar con esto, utilizamos un pincel un poquito más pequeño.
Aplicamos un lavado en la zona que hemos pintado con Pink Horror con Carroburg Crimson. En esta misma zona, mientras seca el color anterior o incluso cuando está seco, vamos a aprovechar en las zonas de sombra máxima a trabajar con Null Oil. Aprovechando que se sequen las tintas, vamos a seguir con las pústulas, trabajando con el mismo color de la base, es decir, XV88, dando las primeras luces, ¿vale? En las partes más prominentes de las pústulas, dejando un poquito que se queden las sombras más oscuras. Dejamos la zona de sombra máxima sin dar con este paso. Si os fijáis, los puntos de luz son más pequeños que el color de la base. No me preocupo por las zonas bajas, porque ahí la luz no entra. Mezclando XV88 con Palette with Flesh, seguimos marcando las luces de las pústulas. Cada paso que voy iluminando voy reduciendo más el punto de luz. Y ahora directamente con Palette with Flesh hacemos la última luz de las pústulas, cada vez puntitos más pequeños según voy iluminando.
Voy iluminando las partes más altas, donde pega más la luz. Con una mezcla entre Screamer Pink y Pink Horror vamos a empezar a iluminar la cara y la parte del abdomen. Pasadas muy lentas, intentamos que sean precisas, ¿vale? Partes más prominentes de la miniatura. Seguimos esta vez con un poquito más pequeño el pincel, estableciendo ese punteado con poquita pintura, pincel descargado en el abdomen. Dejando partes más oscuras sin pintar. Seguimos iluminando ahora con Pink Horror, reduciendo ese punto de iluminación. Por último, mezclado con Palette with Flesh, ese Pink Horror, vamos a dar los puntos de luz máxima, reduciendo mucho para no estropear el paso anterior. ¿Vale? También vamos a dar punteado en el cuerpo de la araña en los puntos de luz máxima. Pequeños toquecitos. Para los ojos simplemente damos un puntito con Palette with Flesh. Yo he decidido dejar a Frodo en la pena de la araña, así que vamos a pintarlo también. Vamos a darle de base Palette with Flesh por todo el cuerpo.
Una vez acabado la base de Frodo, vamos a hacer un lavado con Biel-Tan Green, perdón, con Athonian Camo Shade, ¿vale? Para darle ese tono verdoso. Y luego en las zonas de sombra máxima trabajaremos con un poquito de Agra's Earthshade. ¿Vale? Aquí cubrimos toda la miniatura. Y una vez que se seque, sombra máxima con Agra's Earthshade. Los pies de Frodo los vamos a pintar con una base de Bookmarks Glow, ¿vale? Y después los vamos a iluminar con un toquecito de Cadian Fleshstone. Son facilitos, tienen muy poquita cosa. Si aprovechamos mientras se seca el lavado anterior. Para las piedras vamos a hacer un pincel seco de Skaven Blight Dinge y poco a poco vamos a ir iluminando con grises un poquito más claros, ¿vale? Y reduciendo también la carga del pincel. En este de base vamos a tener un poquito más de carga, ¿vale? Y en los siguientes simplemente vamos a hacer pasadas muy suaves con muy poquita carga de pincel. Con cuidado de no manchar la miniatura. Aunque si os fijáis he utilizado el mismo color de base para en caso de que se manche, que no se note mucho o que sea fácil de corregir. Por último iluminamos la tela con Pallid Wych Flesh, ¿vale? Fuera de cámara a las piedras, luego os lo enseñaré mejor. Por abajo le he dado un poquito de Athonian Camo Shade y Null Oil, ¿vale? Para dar un toquecito verde en la parte de abajo. Utilizamos la parte lateral del pincel, siguiendo un poquito la dirección de las telas.